Los numismáticos somos custodios temporales de historia viva hecha moneda. Si te gusta la numismática tienes que ver esta serie de videos del primer Congreso Mexicano de Numismática y Conservación, que se dio en el Museo Numismático Nacional en la Ciudad de México los días 8 y 9 de mayo. Fueron impartidas por especialistas en numismática, en conservación y restauración de monedas. Participaron museos tanto públicos como privados, así como diferentes sociedades numismáticas de México. Recuerdo que participaron el Museo Nacional de Historia, Museo del Banco de México, la Casa de Moneda de México, el Museo Casa de Carranza, Academia de San Carlos, la Sociedad Numismática de México AC, la Sociedad Numismática y Filatélica Peninsular AC. Duró 2 días y desafortunadamente solo pude grabar algunas ponencias, mismas que quiero compartir con ustedes. Son 8 videos de 8 ponencias impartidas por especialistas en restauración, conservación y custodia de monedas. Los presentes tuvimos la fortuna de poder escuchar las experiencias de especialistas sobre la importancia histórica, social, económica y política de conservar y restaurar una moneda, así como poder hacerles preguntas. La frase que dije al principio de este video la dijo uno de los ponentes. Somos coleccionistas, custodios de historia viva hecha moneda. Espero disfruten estos videos. Gracias al museo de habernos invitado, porque pues sí, sus directivos nos hicieron esa gentileza de invitarnos. Gracias. Bien, la ponencia se llama así: Manejo y control de colecciones numismáticas. Sociedad Numismática de México, AC. Introducción. Las colecciones numismáticas, ya sean institucionales o privadas, constituyen un testimonio invaluable del devenir histórico y económico de las sociedades. Su correcta gestión y conservación es fundamental para garantizar su integridad y accesibilidad, tanto a investigadores como al público en general. Sin embargo, la ausencia de un método estandarizado de clasificación y control ha representado un obstáculo en la escrituración de aztecos con un valor numismático riguroso. Por ello, esta ponencia explora y propone metodologías para la gestión eficiente de dichas colecciones, destacando la relevancia de la implementación y uso de normativas internacionales, así como de herramientas digitales avanzadas. Importancia de la catalogación precisa. Uno de los pilares en la administración de colecciones en general, incluyendo aquellas que están compuestas por piezas numismáticas, es la correcta identificación, catalogación y clasificación de cada pieza. La adopción del sistema KM, Krauser-Missler, conocido a nivel internacional y utilizado por un amplio sector de la numismática, permite estandarizar la referencia de monedas a nivel mundial, facilitando su análisis y comparación. El sistema fue creado por Chester Krause y Cliff Missler en los años 70 y busca simplificar la identificación de piezas de la mano con el estándar Catalog of Gold Coins. Si bien originalmente solo abordaba moneda estadounidense, actualmente incluye moneda de todo el mundo. La evolución tecnológica ha llevado a que muchos de estos catálogos ya estén disponibles en línea de forma interactiva, lo que facilita su exploración y conocimiento. De igual forma, permite mantenerlos actualizados
en tiempo real. De manera similar, el uso de escalas de conservación reconocidas internacionalmente como la Sedgwick Scale, entre paréntesis 1-70, contribuye a una valoración objetiva del estado de las piezas. Esta escala ha sido promovida por la American Numismatic Association desde 1977, con el estudio y comentarios de destacados numismáticos como Abel Cousot, David Bowers y Kenneth Bresser. Si bien, al igual que el sistema KM, Krause-Miller, esta clasificación nació para moneda estadounidense. Actualmente es utilizado de manera global debido a su utilidad y nivel de detalle que permite incorporar toda la información necesaria para catalogar e identificar adecuadamente una moneda o medalla. Adicionalmente, la inclusión de información clave como diámetro, peso, aleación, tipo de canto, seta de emisión y variantes permite generar un registro integral que favorece la investigación y preservación de los ejemplares, evitando sobre todo su sustitución por piezas de menor estado de conservación y, consecuentemente, de menor valor. Esto ayuda a la conservación integral de la colección a lo largo del tiempo. Al adoptar las medidas señaladas, permite una lectura casi universal por parte de investigadores y personal especializado que no tendrá problema en familiarizarse con la colección en el corto plazo, ya sea para su catalogación o para investigar. Creación de un catálogo digital y su impacto en la trazabilidad. Dicho lo anterior, el desarrollo de catálogos digitales disponibles en línea constituye una estrategia indispensable para la gestión moderna de colecciones numismáticas. Estos repositorios deben integrar datos detallados sobre cada pieza, incluyendo su referencia KM, estado de conservación, preferentemente usando la escala Sheldon e incluso origen y procedencia, de contar con ella. Lo señalado ayudará tanto al público que visite el museo físicamente, pero también a un potencial público que podría hacerlo de manera virtual sin importar su ubicación geográfica, ayudando a la difusión global de tan relevante acervo. Además, imágenes digitales de buena resolución facilitarán una mejor apreciación de cada pieza numismática, tanto por el anverso como por el reverso, y potencialmente el canto, sin necesidad de una manipulación o limitaciones propias de una exhibición numismática. Una vez que se cuente con un catálogo debidamente integrado con una parte importante de la colección, se puede compartir en línea y difundir con otras entidades museísticas u organizaciones especializadas en la numismática, quienes podrían aportar comentarios útiles para mejorar el catálogo o ayudar a la correcta identificación de piezas que resulten difíciles de catalogar. Eso tiene dos beneficios importantes. El primero es ayudar a desarrollar un sentido de pertenencia con el acervo, y el segundo comienza una difusión
finalmente ayudarán a dar a conocer el catálogo a otros entes especializados, sin omitir la relevancia que tiene en las colecciones privadas y la trazabilidad de una colección. Es un elemento altamente relevante en una colección que forma parte de un ente público y, en su caso, documentar préstamos o exhibiciones nacionales e internacionales en los contratos correspondientes. Como consecuencia de lo anterior, por ejemplo, tenemos en un caso de pérdida de una pieza bien documentada que fue prestada para una exhibición, el seguro correspondiente puede cubrir la cantidad adecuada para su reposición, de ser posible, o bien para que el ente responsable de su pérdida entregue una pieza que reemplace de la mejor manera posible la pérdida. No podemos sino reiterar la importancia de poner esta información a disponibilidad de investigadores nacionales e internacionales, quienes, usando acervos globales desde una sola ubicación, pueden generar investigaciones relevantes que, de otra forma, tomarían muchos años o, inclusive, no se podrían desarrollar, aportando con esto a la numismática valiosa información. Capacitación del personal y su papel en la preservación. El manejo adecuado de colecciones numismáticas no solo depende de la implementación tecnológica, también resulta indispensable el conocimiento especializado del personal a cargo. Es imperativo que los responsables de la catalogación, conservación y exhibición posean una sólida formación en criterios numismáticos, técnicas de manipulación segura y metodológicas de restauración no invasiva, y creados para minimizar la interacción de las piezas numismáticas con el medio ambiente o con las superficies donde se exhiben o almacenan. Esto debe cumplir dos objetivos fundamentales: garantizar una exhibición adecuada para el público presente y futuro y preservar la integridad, estado de conservación y valor de las piezas a lo largo del tiempo. No omitimos destacar que contar con un adecuado material de conservación es tan relevante como la misma formación, ya que el uso del material no adecuado puede dañar irreversiblemente las piezas en lugar de conservarlas. La capacitación para conocer los materiales correctos es parte del entrenamiento formal que deben recibir los encargados de la administración y exhibición de una colección. Es importante destacar la labor que pueden tener las agrupaciones numismáticas en la capacitación de personal. Usualmente, las agrupaciones no buscan un lucro, sino que se trata de asociaciones que difunden la numismática de manera voluntaria y desinteresada, contando con miembros con amplia experiencia. Estos miembros, debido a su experiencia teórica y práctica, pueden ser aliados valiosos. Es importante destacar la labor que pueden tener las agrupaciones numismáticas en la capacitación de personal. Usualmente, las agrupaciones no buscan un lucro, sino que se tratan de asociaciones que difunden la numismática de manera voluntaria y desinteresada, contando con miembros con amplia experiencia. Estos miembros, debido a su experiencia teórica y práctica,
conservación e identificación de las monedas y medallas, ya que pueden conocer bibliografía especializada que ahorrará tiempo, recursos valiosos. Conclusiones. El manejo y control de colecciones numismáticas exige un enfoque integral que combine normativas internacionales, herramientas digitales y especialización técnica. La adopción del sistema KM y la SCAR, la creación de catálogos interconectados con bases de datos internacionales y la profesionalización del personal representan estrategias clave para optimizar la administración de acervos. La implementación de esos estándares no solo fortalece la preservación del patrimonio numismático, sino que también abre nuevas oportunidades para la investigación y difusión de la numismática en el ámbito global. Las agrupaciones